Jesucristo, de Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad, que es según la piedad, en la esperanza de la venida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes de los principios de los siglos, y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por el mandato de Dios nuestro Salvador. Puede sentarse, hermano. Seguimos con la serie de sermones acerca de la Biblia. Y hoy vamos a estar viendo una de las doctrinas de la Biblia, que es la inerrancia de las Escrituras. La semana pasada estuvimos viendo la infalibilidad de las Escrituras. Hoy vamos a ver esta parte que es muy importante también. Hermanos, nosotros cuando vemos a un presidente, yo no sé quiénes han estado siguiendo la cumbre de los presidentes, ¿verdad? Yo no sé ni para qué se reúnen, pero bueno, es asunto de ellos, tienen que gastar dinero del Estado de alguna manera. Hay algunos que sí pagan publicidad, mientras otros les pagan para hacerles mala publicidad. Entonces hay de todo un poco en esa reunión. Pero se da uno cuenta de que la palabra de estos presidentes tiene la autoridad y la respeta, excepto la del presidente de Colombia, ¿verdad? Que fue una desgracia lo que pasó con este señor de Colombia, la verdad, muy apenado. Mientras él iba a comenzar su discurso, prácticamente yo creo que 2/3 de las personas que estaban presentes se retiraron del salón. El hombre muy calmado, sin hacer mucho escándalo, esperó hasta que toda la gente que se iba a salir se saliera y después dio su discurso, que no sé qué tan bueno fue porque no le encontré mucho sentido al discurso que dio, pero en realidad fue más una acusación que un discurso que él presentó. Pero uno puede ver el irrespeto que hay, incluso para esta clase de personas con autoridad, porque ya le digo, por lo menos 2/3 de las personas que estaban presentes se salieron a la hora que el presidente iba a dar su discurso, iba a proveer su discurso. Esto me llama a mí a pensar en la palabra de Dios. Y como yo estaba preparando el sermón, tuve tiempo para reflexionar en estas cosas también. Y darme cuenta de que la palabra de Dios tiene autoridad por sí misma. No necesita que nadie la defienda. La palabra de Dios se defiende sola. Nosotros hablamos con los jóvenes anoche, tuvimos clase aquí, desde ya les digo que los extrañamos mucho, porque no pudieron estar anoche acá con nosotros. Tuvimos la clase y hablamos con los jóvenes de que si nosotros defendemos a Dios, defendemos la Biblia o defendemos la fe. Y yo les digo que Dios no necesita de que nosotros lo defendamos. La Biblia no necesita que nosotros la defendamos, se defiende sola. Nosotros debemos de defender lo que creemos, la fe que profesamos. Eso es lo que debemos de defender, pero defenderla con seguridad, con agallas, con certidumbre, no ambiguamente, porque de otra manera por eso es que el Evangelio ha sufrido denigración por siglos, porque a veces nosotros los cristianos somos muy impulsivos y queremos defender las Escrituras, queremos defender a Dios contra lo indefendible, ¿verdad? ¿Qué son los ateos? El ateísmo es algo que, ¿para qué entrar en contienda con un ateo? Y él mismo está contradiciendo al negar a Dios. Eso por decir una de las cosas. Ahora, hermanos, miren, la autoridad de las Escrituras le vuelve inerrante. Y esa inerrancia la recibe de la Biblia misma, es Dios, porque Dios es veraz. Y el que inspiró la Biblia fue Dios. Entonces, si Dios es veraz, las Escrituras son veraces también. La base de esta doctrina, de la doctrina de la inerrancia, radica en lo que Dios es como persona. Ni siquiera en lo que Dios hace, sino en lo que Dios es como persona. ¿Y qué es lo que Dios es? Dios es omnisciente,
Dios es omnipresente, Dios es eterno, Dios es todopoderoso, y le podría seguir diciendo, hay más o menos como 6,000 diferentes atributos de Dios. Esos son los que más o menos uno puede encontrar reflejados en el texto sagrado. Entre estos atributos de Dios está la inerrancia también. Que la inerrancia, como les dije la semana pasada, está muy conectada con la infalibilidad, pero no son iguales, no son lo mismo. Hay diferencia entre una y la otra. La infalibilidad de la Biblia tiene que ver prácticamente con el propósito con que la Biblia fue escrita. Pero la inerrancia tiene que ver prácticamente con la realidad, con lo que está escrito, con el mensaje, con la profecía, con las promesas, con todo lo que está escrito en la Biblia. Por eso nosotros encontramos que Cristo, cuando vino, no vino a abolir las escrituras. Cristo no vino a abolir las escrituras, Él vino a cumplir las escrituras. Y toda la profecía, como es palabra inerrante de Dios, toda la profecía del Antiguo Testamento, hay cumplimiento en la persona de Cristo. Y sus obras las obras que Cristo hizo, son el resultado de la profecía. Porque Él dijo, yo no he venido a hacer mi voluntad, sino que he venido a hacer la voluntad del que me envió, mi Padre que está en los cielos. Capítulo 6 de Juan. Entonces, hermanos, según la iglesia fue usando estos documentos, los documentos que escribieron los escritores bíblicos, según la iglesia los fue usando, estos documentos fueron recibiendo autoridad inerrante. ¿Qué quiere decir? Que la ley, los escritos, la parte profética o los profetas y la parte sapiencial, que la parte sapiencial es toda la poesía que se encuentra en la Biblia. Estamos hablando del libro de Job, Salmos, Proverbios, Cantares y Eclesiastés. Estos son los libros que son llamados libros sapienciales o poéticos de la Biblia. Entonces, cada uno de estos libros componían el grupo de libros del Antiguo Testamento, que aproximadamente tardó unos 1500 años para ser escrito. Desde el Éxodo hasta Cristo, estamos hablando de más o menos unos 1480 años, desde el Éxodo hasta Cristo. 1480 a 1500 años. Eso se tardó para ser escrito el Antiguo Testamento, sin contar los 400 años de silencio que algunos teólogos hablan. Pero como no es del canon, la próxima semana, o no la próxima semana, sino de hoy en 15, vamos a estar hablando del canon de las Sagradas Escrituras, cómo nos llegó este canon. Pero entonces vamos a ver con más detalle todas estas cosas. Luego tenemos los escritos de los apóstoles. Se divide entre los 4 evangelios, el Hecho de los Apóstoles, que es prácticamente un libro histórico. Luego hay 13 cartas del apóstol Pablo, y están las cartas universales que tienen que ver con Santiago hasta Judas, las cartas universales. Y hay una carta que no hasta ahora no se han puesto de acuerdo los entendidos a quién se la atribuye, que vienen a ser prácticamente la carta a los hebreos. Aunque personalmente, si usted me pregunta, yo creo que fue el apóstol Pablo el que escribió la carta a los hebreos, pero eso soy yo. La gente tiene diferentes posiciones al respecto. Entonces, y el Apocalipsis, que viene a ser el último libro de la Biblia. Entonces, así está dividida la Biblia. Pero cada uno de estos libros, el Apocalipsis, se cree que fue terminado allá por el año 100 después de Cristo. El año 110 como máximo. Se cree que fue terminado el Apocalipsis cuando ya Juan era un anciano y lo tomaron preso y lo mandaron a una cárcel, porque era una cárcel. Recuérdese que en ese tiempo eran islas las que utilizaban como cárcel. Los abandonaban ahí para que murieran. Pues eso fue lo que hicieron con el apóstol Juan. Lo llevaron a la isla de Patmos, una isla completamente desértica, donde solo había roca, no había
me pregunte cómo fue alimentado Juan ahí, pero sin duda alguna que Dios lo alimentó durante los años que estuvo. Fue liberado de la isla de Patmos y al final sufrió otro destierro. Ya no se sabe más de qué pasó con el apóstol Juan. Pero tenemos por lo menos 3 cartas, un evangelio y el Apocalipsis que él nos dejó como legado hasta esta fecha. Entonces, cada uno de estos libros han ido recibiendo autoridad según la iglesia los leía, hasta que el canon se cerró. Cuando se cierra el canon, entonces es la proclamación del evangelio la que toma lugar de todo lo demás. Pero eso lo vamos a dejar para después. Hoy quiero hablar de 3 cosas. La primera es: en Dios no existe engaño. En Dios no hay engaño. Segundo, Jesús afirma la inerrancia de las Escrituras. Él afirma y confirma en el Nuevo Testamento. Y la Biblia es inerrante y autoritativa por sí misma. Entonces, esos son los 3 puntos que vamos a ver en esta tarde. Hermanos, ¿es la inerrancia de las Escrituras lo mismo que la infalibilidad? No, ya dijimos que no. La infalibilidad de la Biblia enfatiza el propósito por qué la Biblia nos fue enviada. Sí, ese propósito es la salvación. Para eso nos fue enviada la Biblia, para la salvación. Ahora, cuando hablamos de inerrancia, es el contenido que hay. Por ejemplo, nosotros sabemos que todos los escritores de la Biblia eran hombres, ¿verdad? Y no eran superhombres, eran hombres comunes y corrientes. Entre ellos había reyes, entre ellos había príncipes, entre ellos había sacerdotes, entre ellos había militares, entre ellos había médicos, entre ellos había incluso campesinos, pescadores. En fin, los escritores de la Biblia fueron de diferente trasfondo cultural. Y usted puede ver el trasfondo cultural metido en las Escrituras. Pero no es la cultura la que domina al escritor, sino que es la influencia del Espíritu Santo la que domina al escritor. En otras palabras, la palabra de Dios fue soplada al ser humano. ¿Sí? Eso es lo que significa inspiración. Fue soplada al ser humano para que el ser humano pudiera entender y redactar. Yo les dije antes, cuando vimos prácticamente las maravillas de la Biblia, les dije que Dios apartó a la persona que escribió el texto sagrado, lo apartó para esta obra, lo santificó, lo purificó y le dio todas las herramientas para que esta persona pudiera redactar el texto sagrado. Pues ese es el propósito de la inerrancia. Prácticamente el fin de la inerrancia es la influencia de Dios para que la Escritura sea inerrante. Si Dios hubiera dejado al hombre solo para que el hombre hiciera este trabajo, entonces sí podemos atribuirle errores a la Biblia. Pero el apóstol nos dice que no es así. Incluso Jesús dice: lo que la Biblia dice, Dios lo dice. Eso dice Jesús en el texto quiero ver en Juan capítulo 17, verso 17. En la oración sacerdotal, Jesús dice: lo que Dios dice es lo que es. No le está quitando ni le está poniendo. Es lo que es. Luego también nosotros podemos encontrar algo muy importante en Jesús. Jesús dice, miren, cuando Jesús fue llevado por el Espíritu, porque no fue Satanás que lo llevó al desierto para ser tentado. Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por Satanás, porque Dios no tienta a nadie, es Satanás el que tienta. Entonces, Jesús fue llevado por el Espíritu. Y Jesús, ¿qué es lo que dice? Cuando Satanás le dice: mira Jesús, ten compasión, hombre, 40 días sin comer. Dile, tú eres hijo de Dios, lo siento Jesús, tú eres hijo de Dios. Yo sé que eres hijo de Dios. Dile a esas piedras que se conviertan en pan y coman. Tente misericordia a ti mismo. Mire Satanás lo que es. Tente misericordia a ti mismo, Jesús. Estoy hablando de Mateo 4:4. ¿Qué es lo que dice Jesús? También está escrito: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale. ¿De quién? De la boca
de Dios. Entonces Jesús está contradiciendo una necesidad física, ¿sí? Una necesidad que él tenía. Él dice, no, es que a mí me llena la palabra de Dios, es la que me llena. Entonces, luego nosotros vamos, cuando Moisés está en el desierto, que va camino a Canaán con el pueblo, Moisés pronuncia estas palabras, y estas palabras son importantes. Él dice, Dios no es hombre, ni hijo de hombre, para que mienta y se arrepienta. Números capítulo 23, verso 19. Él dijo, miren, él dijo, y no hará, habló, y no lo ha de ejecutar. En otras palabras, si él dice, es palabra infalible, es palabra inerrante. Si él habla, él va a ejecutar lo que ha dicho. No puede dejarlo sin ejecución. Pongamos un ejemplo. Cuando Dios mandó a Jonás a predicar a los ninivitas, ¿es cierto o no es cierto que se salvaron los 120,000 ninivitas? Sí, porque para eso mandó a Jonás a predicarle a los ninivitas, para que se salvara esa generación. Pero 100 años más tarde, Dios había en su decreto eterno, él había establecido y había hablado, había dicho que iba a juzgar a las naciones que habían destruido a Israel. Y entre ellos estaba Siria, Asiria y todos los países que habían invadido, incluido Egipto. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Dios tenía que ejecutar, pero Dios no ejecuta su palabra en el tiempo de nosotros. Él ejecuta su palabra en su tiempo, bajo sus condiciones y bajo su gobierno. Entonces, cuando el tiempo llegó, Dios prácticamente destruyó a Nínive y a toda su población. Él lo había dicho, él lo ejecutó. Pero aquellos 120,000 ninivitas, Dios había dicho que los iba a salvar y mandó a su profeta en contra de su voluntad, pero lo mandó para que ejecutara su palabra, la que él ya había determinado, la salvación de los ninivitas. Ahora piensen nosotros, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. ¿Deja afuera alguno ahí? Por cuanto todos pecaron, entonces todos están destituidos y están condenados al infierno eterno, están destinados al castigo eterno, ¿sí? Pero de entre esos todos, Dios se planteó, Él se planteó salvar a unos, y por ellos fue que Cristo vino, por eso a los que Él quería salvar. Entonces se dan cuenta cómo la inerrancia de las Escrituras es una realidad. Si nosotros vamos más adelante, nosotros podemos ver, Dios es verdad y su palabra es la declaración de esa verdad. La verdadera iglesia que cree en Cristo, la verdadera iglesia que confía en Cristo, él cree que Cristo es Rey y que reina, ya reina. Él, como les decía antes, Él no está colgado en la cruz, lo bajaron de la cruz, lo sepultaron, pero el tercer día Dios lo resucitó y hoy está sentado a la diestra del Padre. El catolicismo dice todo lo contrario, por eso es que tienen a un Cristo ahí hecho de manos, colgado en la cruz. Nosotros no, tenemos la cruz porque es el símbolo del cristianismo, pero Cristo no está colgado ahí porque Él está delante de la majestad de Dios. Entonces, hermano, Él es Rey, Salvador, y llevó en su humanidad y que lavó los pecados del pueblo de Dios en la cruz del Calvario. Él llevó todo esto. Así que, hermano, Él llevó nuestras transgresiones, prometido, profetizado en el Antiguo Testamento. Luego, Dios es Dios de la verdad, ¿sí? En Dios no hay engaño, en Dios no hay mentira, en Dios no hay dilatación. Y esto es importante porque alguien podría decir, bueno, ¿y por qué Dios dilató su castigo contra los ninivitas? Si 100 años después destruyó a Nínive. No, Dios no dilató su castigo. Él ya había establecido que iba a destruir a Nínive, pero no había dicho cuándo ni cómo.
Él solamente esperó el momento de Dios para ejecutar su palabra. Ahora, si nosotros vamos a la doctrina de la inerrancia, esta tiene su base en la inspiración orgánica de la Biblia. Tiene su base en eso, la inspiración orgánica. La doctrina de la inerrancia, esa tiene su orden cronológico y lógico desde este punto de vista. Entonces, la Biblia se sostiene por sí sola, por ella misma. Vea lo que dice 2 de Timoteo capítulo 3, versos 16 y 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil, y da una lista de cosas para lo cual la Biblia es útil: enseñar, redarguir, corregir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Ese es el trabajo de la Escritura. Entonces, ¿cómo sabemos nosotros que la Biblia es veraz? Cuando nosotros vemos la transformación que la Biblia está haciendo en la vida de la persona. Hermanos, 2000 años han pasado, la Biblia tiene la misma eficacia que tenía hace 2000 años atrás. La palabra de Dios no ha perdido su poder. Que nosotros veamos un mundo depravado hoy no significa que la Biblia ha perdido su autoridad. La Biblia sigue teniendo la misma autoridad que tenía. Es por esto, hermano, que la Biblia es veraz, porque Dios es veraz. Siendo la palabra Cristo, esta que sale de Dios, es veraz y suficiente para la salvación del pueblo de la alianza. El mensaje de una doctrina debe ser vista a la luz de todo el contexto. Yo no debo de estudiar la Biblia separada de su contexto, todo lo contrario, debo de estudiarla en su contexto completo. El mensaje de una doctrina debe ser vista a la luz, hermano, de todo lo que dice la historia de redención, porque al final es la historia de redención lo que cuenta. Dios creó a Adán y a Eva, ¿verdad? Una mujer y un hombre perfecto en toda la extensión de la palabra. Ellos cayeron de la gracia de Dios. Dios los restaura, pero el pecado quedó haciendo estrago en el mundo. Y hasta hoy seguimos luchando contra ese pecado. Y ese pecado se terminará el día de la redención. Hay personas que quieren ver a un cristiano perfecto y nos llaman hipócritas, nos llaman ladrones, nos llaman de todo a nosotros los cristianos. Pero es mejor 1000 veces ser un cristiano hipócrita que ser un hipócrita inconverso. Es 1000 veces mejor. ¿Sabe por qué? Porque el hipócrita cristiano tiene oportunidad de salvarse, mientras el hipócrita inconverso ya sabe para dónde va. Ese es el problema que hay en esta vida. Entonces, en fin, hermanos, el Espíritu de verdad, ¿sí? Porque así lo pone el apóstol Juan en el capítulo 15, verso 26 de Juan. Él dice: el Espíritu de verdad vendrá sobre ustedes y les recordará todas las palabras que yo les he enseñado. El Espíritu de verdad. ¿Por qué dice el Espíritu de verdad? Porque el Espíritu de verdad viene del Padre de la verdad y viene del Hijo de la verdad. Y el Espíritu tiene que ser de verdad. Por eso es que cuando Jesús va a ir al cielo, Él les dice: recibid mi Espíritu, porque es necesario que yo me vaya al Padre, para que junto con el Padre enviemos al Consolador para que esté con usted todos los días hasta el fin del mundo. El Espíritu de verdad que obra en los corazones de los hijos de Dios y establece su verdad. ¿Cuál es su verdad? La palabra de Dios hablada. Esa es la verdad. En el principio, en la eternidad, la palabra salía, habitaba en Dios, era la palabra de Dios. Pero en el Nuevo Testamento encontramos a Jesús revelado como la palabra. Por eso es que tenemos capítulos como el 1 de Juan. En el principio era el verbo, la palabra. Este era en el principio con Dios, y todas las cosas por Él fueron hechas. Capítulo 1, verso 1 al 3 de Juan. Entonces, todas estas cosas nos enseñan a nosotros que Cristo hoy es la palabra hecha carne.
Y la Biblia es Cristo, la verdad redactada, registrada en un texto sagrado. Segundo, Jesús afirma la inerrancia de las Escrituras. Es importante analizar la perspectiva de Jesús acerca de las Escrituras. Tanto Jesús como sus discípulos pusieron gran énfasis y atención a las Escrituras del Antiguo Testamento. Jesús una y otra vez confrontaba a los fariseos, saduceos, herodianos, en fin, a todos los religiosos de Israel. Los confrontaba. ¿Por qué? Porque ellos argumentaban tener la verdad. Y sí tenían la verdad, porque ellos tenían el Antiguo Testamento. El problema era la interpretación que le hacían a esa verdad. Y cuando ellos la aplicaban a Cristo, no encontraban cómo aplicar esa verdad a Cristo. Si ustedes ven, Jesús te argumenta una y otra vez: el Padre y yo uno somos. El Padre me envió. Y cuando Él se adjudicaba, cuando Él decía el Padre, Él se adjudicaba divinidad. Y entendían los fariseos, entendían que Él se llamaba Hijo de Dios, se autoproclamaba Hijo de Dios. Entonces los fariseos decían: ¿pero acaso no sabemos que este es hijo de María y de José de Nazaret? ¿Acaso no sabemos que el padre de este está entre nosotros y es carpintero? ¿Acaso no sabemos de dónde viene este? Sí, esas eran las preguntas. Nunca indagaron y fueron al Antiguo Testamento a ver cuántas profecías tenemos cumplidas en Cristo. Nació en Belén de Judea. Dios preparó todo para que, según la profecía bíblica, Jesús naciera en Belén de Judea. Dios preparó todo para que Jesús huyera a Egipto, para que dijera, como el profeta dijo: de Egipto llamé a mi hijo. Jesús está cumpliendo toda la profecía del Antiguo Testamento. No están diciendo, vea, se lo voy a poner desde este punto de vista. Cuando Juan cae preso, ¿qué es lo que pasa cuando Juan cae preso? Manda a 2 de sus discípulos a Jesús y le dice: vayan y pregúntenle a aquel si él es el que había de venir o esperamos a otro. ¿Verdad que así es? Jesús no le dijo: miren, díganle a Juan que es posible, hombre, qué cosa, me da mucha pena que esté preso y yo no lo puedo visitar porque posiblemente lo van a meter preso a mí también. No, ¿qué es lo que le dice Jesús? Díganle a Juan que los ojos de los cielos son abiertos, que los cojos caminan, que los muertos son resucitados y que el Evangelio es proclamado. Yo me imagino que Juan, como conocía todos los escritos del profeta Isaías, dijo: esto es lo que profetizó Isaías. ¿Sí? Esto es lo que profetizó Isaías, que el que había de venir, el Mesías, él iba a resucitar muertos, él iba a sanar los cojos, él iba a sanarle la vista a los ciegos, él iba a traer el Evangelio de gracia a predicar. Juan ya no mandó a predicar, a preguntar a Jesús, sino que se dispuso para ser asesinado, porque Juan sabía que de la cárcel no salía vivo. Juan ya sabía que no iba a salir vivo de la cárcel, por eso está preocupado y manda a decir a Jesús: Señor, ¿será que tú eres o esperamos a otro? Y Jesús le dice: ¿acaso no sabes la profecía? Si conoces la Biblia, entonces sabes quién soy yo. La diferencia entre entre Juan y los fariseos es abismal. Los fariseos tenían la palabra y los fariseos no creyeron en Jesús porque la religión los tenía cegados. Y eso es lo que pasa hoy en día, hermanos. La religión nos ha cegado. Todos creemos tener la verdad. ¿Cómo sé yo si lo que yo proclamo es la verdad? La única manera de saber que lo que yo proclamo es la verdad es estudiar las Escrituras. Porque mi palabra es falible, mientras que la palabra de Dios es infalible. Y este es el problema que tenemos hoy en día, porque ahora hay un sinfín de personas diciendo que solo ellos tienen la verdad. La verdad no se encajona, la verdad no se guarda, la verdad está viva y sigue caminando, haciendo la obra que tiene que ser hecha. Hermanos,
Nunca fueron al texto sagrado los fariseos. Si ellos hubieran ido al texto sagrado, y cuando iban al texto sagrado iban con preposiciones. No, pero es que ustedes ya sabemos de dónde vienen. Si ellos hubieran ido con la mente abierta y decir, escudriñemos, ¿qué es? ¿Y quién es este? Así que, hermano, todas las promesas del pacto han sido cumplidas en Jesús. No tenemos nada más que esperar. El problema no es el Evangelio o Dios, el problema es la persona. Ese es el problema. No es si Jesús es Dios o no es Dios. El problema que nosotros tenemos como humanidad es que nosotros lo cuestionamos todo, pero no investigamos nada. Ese es el problema que tenemos. Y deberíamos de investigar. ¿Por qué? Porque, hermanos, si nosotros investigamos el Evangelio, nosotros nos vamos a dar cuenta de que solamente aquellos que son llamados por Dios oirán la voz de Dios. Nadie más. Los demás nunca podrán escuchar la voz de Dios. Ahora veamos la inerrancia y la autoridad de la Biblia. Hermanos, hablar de inerrancia cada vez se torna más complicado. Hoy los teólogos liberales están diciendo que la fe que nosotros profesamos tiene más autoridad que la palabra de Dios. Hay personas, pastores, líderes que enseñan que lo más importante para nosotros es tener fe, que ni siquiera necesitamos estudiar las Escrituras, porque las Escrituras al final fue escrita por hombres. Hay pastores enseñando, hermanos, oiga bien lo que le estoy diciendo, porque esto es una realidad y por ética no le doy un par de nombres. En privado le puedo dar un par de nombres de pastores que están enseñando esto y usted lo puede encontrar en YouTube. Pero, hermanos, están enseñando que la Biblia, sí podemos predicar la Biblia, pero cuando la Biblia contradice la cultura hay que dejar de predicar. Porque entonces si nosotros contradicimos la cultura, entonces lo que estamos haciendo, estamos dañando a la persona. Y la Biblia dice de ellos, jamás ha venido para dañar a nadie. ¿Será verdad eso? Jesús, ¿qué es lo que dice? Yo no he venido para traer paz a este mundo. Al todo lo contrario de Jesús. Yo he venido para poner al padre contra el hijo, al hijo contra el padre, al hermano contra la hermana, al hermano contra el hermano, a poner disensión en este mundo he venido yo. Si usted proclama la verdad, lo van a perseguir su familia. Si usted proclama la verdad, lo va a perseguir los gobiernos. Si usted proclama la verdad, lo va a perseguir hasta el perro de la cuadra. ¿Por qué? Porque el diablo se irrita al escuchar la verdad de las Escrituras expuestas. Cuando nosotros creemos en la inerrancia, hermanos, nosotros sabemos que el Papa no es absoluta su autoridad. La Iglesia Católica Romana dice que la palabra del Papa está sobre la Biblia, ¿verdad? Eso dice la Iglesia Católica Romana, que la palabra del Papa es más poderosa que la palabra de Dios y tiene mayor autoridad. Y la palabra de un concilio tiene mayor autoridad que la palabra de Dios. Pero la Biblia me dice a mí todo lo contrario. La Biblia me dice a mí que la iglesia tiene que estar sometida a la palabra de Dios. La Biblia me dice a mí que el Papa tiene que estar sometido a la palabra de Dios. La Biblia me dice a mí que los cardenales, los concilios y todos los gobiernos tienen que estar sometidos a la palabra de Dios. Porque la única con carácter infalible, inerrante y autoritativo es la palabra de Dios. Nadie más. Yo soy falible, usted es falible, pero Dios que inspiró las Escrituras es el Dios infalible, todopoderoso, que todo lo puede y puede transformar a los hombres a la medida del Hijo de Dios. Hermano, ningún concilio, ningún hombre, ni ningún teólogo, por muy grande que sea, tiene autoridad sobre la Biblia. La Biblia es la máxima autoridad
Su inerrancia significa que la palabra de Dios, que fue escrita en un lapso de tiempo de 1600 años, y hace más de 2000 años que nos llegó, esa palabra sigue teniendo la misma autoridad que tenía en el tiempo que Él se la dio a los originales, como la tiene hoy. Hoy no tenemos un solo documento original, tenemos copias de copias de copias. Sin embargo, hasta en eso el Espíritu Santo trabaja. ¿Por qué? Porque esa palabra que es traducida de copias de copias de copias sigue teniendo la autoridad divina. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es el que está trabajando todavía. Termino con esto, hermanos. Esta obra, la palabra de Dios, obra en el corazón de las personas para llevarnos a la fe en Jesús. Negar la inerrancia de las Escrituras es negar a Dios. Aquel que niega la inerrancia de la Escritura está negando a Dios. La inerrancia afirma que Dios es la verdad completa, absoluta y perfecta. Fuera de Él no hay, porque Dios es Dios de la verdad. El mensaje de salvación, y esto es precioso, porque todavía nosotros seguimos confiando en las Escrituras, porque a pesar de que hace tiempo la Escritura sigue transformando los corazones. Es el Evangelio, la proclamación de la verdad, es la Biblia hecha carne. Este mensaje solo puede ser efectivo si la fuente desde donde se envía la palabra es infalible. Es decir, si la palabra es enviada desde el cielo, del Dios al predicador, del predicador a la congregación, entonces nosotros estamos predicando a Cristo y a este crucificado. A Él sea gloria por los siglos de los siglos.